Veamos entonces cómo quedaría nuestra modelación. Les dejo el grafo aquí arriba para poder ir guiándonos. Entonces tenemos que, en este caso, las variables no son binarias. Yo no tengo que decidir si pasar o no pasar por un tramo, como en el ejercicio anterior. Lo que debo decidir ahora es la cantidad de material que se envía desde el nodo I al nodo J. De nuevo, en este caso, en este problema de red, no estoy decidiendo si es que paso o no paso por un tramo, si es que tomo o no tomo una decisión. Por lo tanto, no debo ocupar binarias. Lo que tengo que hacer es decidir la cantidad de material que se envía desde un nodo al otro. En este caso, la función objetivo es minimizar los costos, ¿cierto? Tengo que minimizar el costo con tal de cumplir los contratos. Por lo tanto, en la función debo minimizar el costo y en las restricciones debo cumplir con los contratos. Entonces, como yo quiero minimizar los costos, debo minimizar el proceso de que la materia, debo minimizar los costos de que la materia entre al proceso de reciclaje y que luego en el proceso de reciclaje se produzcan los bienes, se produzcan los productos finales. Por lo tanto, por ejemplo, tengo que el costo, el costo unitario del material que va desde el nodo 1 al 3, perdón, el costo unitario de la cantidad de material que va desde el nodo 1 hasta el 5 es 13, ¿cierto? Es decir, cada unidad de material, cada tonelada de material, o cada unidad que vaya desde el nodo 1 al 5 cuesta 13. Cada unidad que vaya entre 1 y 6 cuesta 12, ¿cierto? El papel de diario, el costo unitario del papel de diario que va desde al proceso de reciclaje 2, que en este caso lo definimos como el nodo 6, cuesta 12. El papel mixto que va al proceso de reciclaje 1 cuesta 11, el papel mixto que va al proceso de reciclaje 2 cuesta 13, y así sucesivamente para los procesos asociados a las 4 materias primas. Y también tengo costos asociados que van desde el proceso de reciclaje hasta el producto final. Por lo tanto, el costo que va desde el proceso de reciclaje 1 hacia pulpa de papel de diario cuesta 5, el, eh, el costo unitario del material que va desde el proceso de reciclaje 1 a papel envoltorio cuesta 6, y así sucesivamente, ¿cierto? El proceso el material que va desde el proceso de reciclaje 2 hacia y que produce pulpa de papel de envoltorio cuesta 8, y etcétera. Y así tengo para cada uno de los procesos que son costosos, que tienen algún costo asociado. Eso, por lo tanto, esa sumatoria es la que yo debo minimizar los costos de todo este proceso, de que ingresen materias primas al proceso de reciclaje y luego desde el proceso de reciclaje se produzcan estos 3 productos finales. Veamos ahora cómo quedarían nuestras restricciones. Primero que todo, tengo restricciones asociadas a la cantidad de materia prima con la que yo dispongo. Por lo tanto, tenemos que todo el papel de diario que entra al proceso de reciclaje 1 o 2 tiene que ser menor o igual a 70. Todo el papel mixto que entra a los procesos 1 o 2 tiene que ser menor o igual a 50. Todo el papel blanco que entra al proceso 1 o 2 tiene que ser menor o igual a 30. Y todo el cartón que entra al proceso 1 o 2 tiene que ser menor o igual a 40. Ya que estas son las cantidades de materias primas o insumos con las que yo cuento. Vamos al segundo grupo de restricciones, que son el flujo de los nodos de reciclaje. Estas son nuestras restricciones de balance o de equilibrio de la red, ¿cierto? Es donde debo balancear los nodos. Entonces aquí tengo que todo lo que sale del proceso de reciclaje 1 tiene que ser igual a lo que entró al proceso de reciclaje 1. Y todo lo que sale del proceso de reciclaje 2 tiene que ser igual a lo que entró al proceso de reciclaje 2. Tenemos que lo que entra al proceso de reciclaje 2, perdón, lo que entra al proceso de reciclaje
perdón, nuevamente, lo que sale desde el proceso de reciclaje 1 es la cantidad 5,7, la cantidad 5,8 y la cantidad 5,9. Esta cantidad que sale debe ser igual a la que entra. Y la que entra, ¿qué era? Es 0,9 de papel de diario, ¿cierto? Recordemos que se pierde un 10% en el camino. 0,8 de papel mixto, 0,95 de papel blanco y 0,75 de cartón. Es decir, un 25% se pierde en el camino. Y de forma equivalente para el proceso de reciclaje 2. Todo lo que sale del proceso de reciclaje 2, o sea, lo que se transforma en pulpa de papel de diario, pulpa de papel de envoltorio y pulpa de papel de imprimir, que son estas tres cantidades, tiene que ser igual a todo lo que entró al proceso de reciclaje 2, que en este caso es un 0,85 de el papel de diario que entró, un 0,85 del papel mixto que entró, un 90% del papel blanco que entró y un 85% del papel del cartón que entró. Y finalmente tenemos nuestro balance, nuestra condición de cumplir con el contrato, ¿cierto? Nuestras restricciones de cumplir con los contratos, que son que debo producir al menos 60% de papel de diario. Por lo tanto, todo el producto, todo el papel la pulpa de papel de diario que se produce en el proceso de reciclaje 1, menos su pérdida, más todo el papel de diario que se produce en el proceso de producción 2, menos su pérdida, tiene que ser mayor o igual a 60 toneladas. ¿Cierto? Recordar que en el proceso se pierde un 5% en el proceso de reciclaje 1 y se pierde un 10% en el proceso de reciclaje 2. Y así también para los otros dos productos, ¿cierto? El papel de envoltura que se produce en el proceso 1, menos su pérdida de 10%, más el papel de envoltura que se produce en el proceso 2, menos su pérdida, 0,95 de x6,8, tiene que ser mayor o igual a 40, ¿cierto? Lo que sale de acá hacia allá y lo que sale de acá hacia allá tiene que ser mayor o igual a 40. Y lo mismo para el papel de impresión. El 90% de lo que produce el 2, ¿cierto? Tenemos un 10% de pérdida, más el 95% de lo que produce el proceso de producción 2, el otro era el 1, el 2, menos su pérdida un 5%, tiene que ser mayor o igual a 50. Y estoy cumpliendo con el contrato que tengo. Por lo tanto, estoy minimizando los costos, ¿cierto? Minimizar los costos, sujeto a la cantidad de materia prima con la que cuento, el balance de los nodos y la producción final que me exige el contrato. Este es un ejercicio complejo, bastante completo, ya que tiene dificultad en graficar la red, en hacer el grafo de la red, y tiene restricciones de varios tipos, ¿cierto? Tiene restricciones de materias primas, de producto final para cumplir con un contrato, y las de balance de la red. Entonces, como tarea chica, les voy a dejar 3 problemas. La tarea chica dice lo siguiente: para los primeros 5 alumnos que la envíen con al menos un 70% correcto tendrán bonificación en la prueba 2. El plazo límite para la entrega es el martes 2 de junio a las 17:30 horas. El problema 1 dice lo siguiente: ¿cómo cambiaría la modelación del problema anterior si se agrega un costo por usar el proceso de reciclaje? Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo cambiaría la modelación del problema anterior si el proceso se tuviera que realizar cada semana durante 2 meses? O sea, las condiciones que acabamos de ver se tienen que cumplir semana a semana. ¿Cómo cambiaría su modelación? ¿Qué tendrían que agregar? ¿Ocuparían subíndices? ¿Ocuparían alguna variable binaria? ¿Ocuparían un parámetro de costo? Etcétera. Vean cómo lo modelarían. El siguiente problema de la tarea chica 11 es el siguiente.
Usted es el administrador de un holding que produce una serie de productos, artículos de aseo, abarrotes, ropa, etc. Como es una empresa muy grande, los requerimientos computacionales y de base de datos son muy elevados y requiere de una actualización permanente de los computadores y del software. Por este motivo, la empresa ha decidido que se reemplazarán los productos por lo menos cada 2 años. La empresa le ha encargado la tarea de adquirir los computadores de todas las divisiones de la empresa a través de contratos de leasing. La empresa tiene actualmente 2 proveedores de computadores que le ofrecen diferentes alternativas de contratos de leasing. La primera alternativa dice lo siguiente: el precio de adquisición de los computadores aumenta un 6% cada año y por cada computador que usted devuelva le devolverán el 60% del precio de adquisición inicial si el computador tiene 1 año de uso y el 15% por cada computador si el computador tiene 2 años de uso. En la segunda alternativa, el precio de adquisición aumenta en un 2% por año, pero por cada computador devuelto le devolverán solo el 30% del precio de adquisición si el computador tiene 1 año de uso y el 10% si el computador tiene 2 años. O sea, en una de las alternativas tengo que el precio de adquisición, el precio de compra va subiendo más rápido, pero me devuelven más plata por los computadores usados. Y en la segunda alternativa tengo que el precio va creciendo de forma más lenta, pero me devuelven menos plata por los computadores usados. Continuamos. Independientemente de lo que usted haga, la empresa deberá pagar $62.000 para adquirir los computadores inicialmente. A usted le interesa determinar cuál de los dos contratos le permitirá minimizar los costos futuros asociados al reemplazo de los computadores y en qué momento realizar el reemplazo. El horizonte de optimización es de 5 años, por lo tanto, para efectos de su modelo, los equipos se reemplazan por última vez en el año 5 y se parten en el año 1. Plantee los modelos de optimización que permiten minimizar el costo de reemplazo de los computadores y así elegir entre ambas alternativas. Entonces, ¿qué tenemos en este problema? Vamos viendo algunas pistas, algunas ayudas para poder resolverlo, ya que es bastante complejo. Este problema se puede modelar como un problema de flujo a mínimo costo en una red. Cada nodo representa a un año y los arcos muestran los costos de reemplazar los equipos de un periodo al otro. Es importante notar que este problema se puede modelar como 2 redes independientes y que se minimiza el costo de cada una de las alternativas y luego se elige la de menor costo total. Entonces, primero que todo, veamos el grafo de la alternativa 1. Yo les propongo como grafo de la alternativa 1 este grafo, ¿cierto? Tenemos 5 nodos que representan los años y tenemos un costo asociado al arco, ¿cierto? El tramo 1 a 2 significa que yo reemplazo el computador en un año. El tramo 1 a 3 significa que yo reemplazo el computador a los 2 años. Lo mismo pasa para el nodo 2. Puedo reemplazar el computador en un año, de 2 a 3, o puedo reemplazarlo en 2 años e irme del nodo 2 al 4. Lo mismo pasa para el nodo 3, ¿cierto? Puedo reemplazar el computador en un año o puedo reemplazarlo en 2 años. Y estando en el nodo 4, solo puedo reemplazarlos al año siguiente, ya que el problema termina en el año 5. Entonces aquí tienen unos costos asociados a las alternativas que dijimos, a reemplazar el computador al año siguiente o a los 2 años siguientes. Por lo tanto, la primera pregunta del segundo problema es: explique claramente cómo se obtienen los valores de los arcos del grafo presentado. Yo les propongo este grafo, les propongo ciertos costos en cada arco, pero quiero que ustedes me indiquen cómo obtuve yo esos números de cada arco, siguiendo las indicaciones o la propuesta de la alternativa de contrato 1.